Muy buenas tardes desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Hoy, el 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a la eurodiputada de Ciudadanos del Grupo Renew Europe, Soraya Rodríguez. Muy buenas tardes, Soraya. Hoy, más que celebrar, ¿qué reivindicamos? ¿Cuál es la crítica principal que hacemos en un día tan importante como hoy? Pues hoy, 25 de noviembre, es un día sobre todo para el recuerdo y el respeto a la memoria de las víctimas. En España, desde el 2003, que se computan datos oficiales de mujeres asesinadas por la violencia de género, 1027 mujeres. En segundo lugar, es un día de lucha contra esta lacra, contra la violencia machista. Y por último, también es un día de solidaridad y de justicia con los familiares de las víctimas. Esta misma tarde, aquí en el Parlamento Europeo, se debate una resolución para que todos los miembros de la Unión Europea ratifiquen el Convenio de Estambul. ¿En qué consiste el Convenio de Estambul y por qué es tan importante? El Convenio de Estambul es muy importante porque es el primer instrumento legal a nivel internacional que tenemos con carácter vinculante para luchar contra la violencia de género. Sí. Disculpen, por favor, problemas técnicos para que queremos que nos escuchen perfectamente desde sus casas. Perdóname, sí, porque no, estaba diciéndote que es el primer instrumento legal de carácter internacional con carácter vinculante que tenemos para luchar contra la violencia de género. Incluye un amplio concepto de violencia de género y la Comisión Europea lo ha firmado, pero quedan aún, desgraciadamente, 7 países de la Unión Europea que no lo han firmado. En concreto, hay 7 países que son Bulgaria, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Reino Unido, que no lo han ratificado aún. ¿A qué se debe? O sea, ¿qué presión falta por parte de la Unión Europea para que estos 7 países ratifiquen el convenio que han firmado? Esto lo hacemos hoy precisamente en esta resolución que vamos a discutir. Les hacemos un llamamiento porque realmente depende de la voluntad política de estos estados adherirse al Convenio de Estambul, y por eso les recordamos que la adhesión de la Unión Europea no exime a los estados de adherirse al mismo. Es muy importante porque contempla, como he dicho antes, instrumentos legales de carácter vinculante para luchar contra la violencia, comprendiendo además un amplio abanico de normas que vinculan a todas las administraciones públicas para atacar el problema de la violencia contra las mujeres desde la prevención, desde la asistencia a las víctimas y la persecución de los culpables. En ello, además, en el convenio se especifica qué tipo de violencia se puede ejercer contra las mujeres, desde física, sexual, psicológica, y se va a añadir además en esta resolución, lo ha comentado usted previamente en nuestra reunión de grupo, la violencia cibernética. ¿A qué se refiere exactamente? Cada vez estamos viendo que las nuevas tecnologías, la información en red, están generando nuevas relaciones entre nosotros, e indudablemente estas nuevas tecnologías también se están utilizando para el acoso a las mujeres, que finalmente en muchos casos no solamente acaban en violencia psíquica, sino también, desgraciadamente, en muchas ocasiones también en violencia física. Por lo tanto, una de las propuestas de las enmiendas de Renew es precisamente introducir la violencia cibernética en esta resolución. En España tenemos la Ley contra la Violencia de Género desde el año 2004, pero bien, como ha comentado antes, más de 1000 mujeres han muerto ya desde entonces y este año ya 52. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Falta más prevención? ¿Falta más educación? ¿Qué puede hacer desde las instituciones europeas y, en este caso, desde España, para mitigar estas cifras? Hay que señalar que la Ley Integral contra la Violencia de Género de España es una de las leyes más avanzadas que existen en los países de la Unión Europea. Es una de las leyes más avanzadas, primero porque afronta la lucha contra la violencia de género desde una perspectiva integral. Esta ley implicó a todas las administraciones públicas españolas, comunidades autónomas, ayuntamientos y administración del Estado. Introdujo importantes reformas en el ámbito penal y juicios y juzgados específicos de violencia contra las mujeres, precisamente para atender a la víctima y perseguir a los culpables. Queda mucho normas y medidas de protección de las víctimas y queda mucho por hacer, porque, como muy bien acabas de decir, lamentablemente estas cifras de la vergüenza de mujeres asesinadas continúan año tras año, pero efectivamente hemos avanzado.
Hay que poner en marcha hoy en España el pacto contra la violencia de género. Todas las fuerzas políticas, todas las administraciones que firmaron ese pacto tienen que ponerlo en marcha. Tenemos que estar continuamente implementando mejoras. El reconocimiento de los menores y de los huérfanos como víctimas de violencia es muy importante. Hemos dicho que este año lamentablemente hay 51 mujeres asesinadas, víctimas de violencia de género. También hay 3 menores. Detrás de una mujer maltratada, desde luego siempre también hay un hijo víctima de la violencia. Pero también hay que señalar que hay 43 huérfanos. Esas madres han dejado a 43 huérfanos, y lo son, porque están condenados a vivir sin el calor de su madre, sin el cariño, sin el afecto, pero también sin el de su padre, que es precisamente el asesino y el verdugo de su propia tragedia. Menores además que necesitarán seguramente asesoramiento de todo tipo, ayuda psicológica, y ayuda para psicológica. tirar adelante. Estos menores se quedan con una familia, con sus abuelos, con sus tíos, que están verdaderamente destrozados, porque detrás de una mujer asesinada hay muchísimas víctimas, esos padres, esas madres que además se tienen que hacer cargo también de estos niños, de estos huérfanos, y no les podemos abandonar. Tenemos no solamente que estar cerca en el apoyo solidario, sino también en apoyo económico, en apoyo psicológico, para ayudarles a salir hacia adelante. Si no somos capaces de proteger la vida de las mujeres, tenemos indudablemente una corresponsabilidad en estar ayudando a estas víctimas. Por eso el camino que hemos recorrido de unos años, desde que no se hablaba de violencia, desde que no computábamos la violencia de género, es importante, pero queda muchísimo camino por recorrer. Y la Unión Europea, cuyos valores, cuya esencia es el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos fundamentales, no puede cerrar los ojos, no puede obviar a más de la mitad de la población de la Unión Europea que sufre esta lacra, esta violencia, este acoso y con la expresión máxima de la violencia, el asesinato de mujeres que día a día lamentablemente se dan en todos los países de la Unión. Por eso avanzar en la firma de la Convención de Estambul es importante, pero también hacemos un llamamiento a los estados que ya han firmado esta convención a que la implementen y se haga una apropiación en sus propias legislaciones nacionales. Muchísimas gracias. Soraya Rodríguez es la ponente por parte de Renew Europe de esta resolución que se vota el jueves aquí mismo en el hemiciclo del Parlamento Europeo, así que estaremos pendientes para ver si podemos avanzar definitivamente hacia una mejor ley y más protección para todas las víctimas. Muchísimas gracias. Estoy convencida que daremos un paso importante en este pleno. A vosotros en casa, seguid pendiente de las redes sociales de Renew Europe, porque durante toda esta semana vamos a tener varios eventos relacionados con este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así que estad pendiente de nuestras redes para recibir más información. Gracias.